Shalom, bendiciones. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes 20 horas, jueves 20 horas y los sábados a las 17 horas, horario de verano, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Hoy vamos a hablar del capítulo 15 de Apocalipsis. Estamos estudiando, ¿sí? Y ya vamos muy avanzado, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 15 y nos quedan prácticamente 7 capítulos para concluir este libro maravilloso que hemos realmente aprendido muchísimo. Y el capítulo 15 dice así: los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, dice, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Entonces podemos ver que este capítulo 15, ¿sí? Es un capítulo que trae una victoria poderosa, ¿sí? Sobre aquellos que son obedientes, ¿sí? A la palabra del Señor. Entonces, toda la escritura nos apunta a Yeshua. Podemos ver que ellos cantaban, ¿sí? El cántico de Moisés y el cántico de Yeshua. Es muy interesante esto, ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Del versículo que leíamos recién, del versículo 3, ¿sí? Del capítulo 15. Entonces podemos ver que hay una conexión completa desde el capítulo 1 de Apocalipsis, la conexión con Moisés y Yeshua, porque el libro, perdón, de Apocalipsis nos está diciendo: miren la Torá, guarden la Torá, sean obedientes, ¿sí? Este libro nos lleva a obedecer la Torá. Es un libro que nos habla todas las bendiciones que tendremos por guardar los mandamientos de Dios y de que Dios nos irá a librar en un futuro, ¿sí? Entonces podemos ver que Apocalipsis, ¿sí? Dice en el capítulo 1:3, dice, bienaventurado el que lee. Vamos a leer el capítulo 1 porque es muy, muy interesante, ¿sí? Capítulo 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee, ¿sí? Y oye y guarda las palabras de esta profecía, ¿sí? No solamente aquel que lee, pero no guarda. El que oye, pero no guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Está diciendo: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Está diciendo: el final está cerca y ciertamente se cumplirá todas las cosas de este libro. Entonces, el tema central del antiguo pacto es la novia, que es Israel, ¿sí? Y el tema central del nuevo pacto, el novio. Entonces podemos ver aquí la conexión maravillosa, ¿sí? Que el Señor viene haciendo en estos dos tiempos poderosos, ¿sí?
un tiempo profético, ¿sí? De Yeshua y un cumplimiento en el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto. En Mateo 5, 17 al 20 nos habla una palabra muy, muy interesante. No penséis que he venido a abrogar la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Nada pasará, ¿sí? Nada, absolutamente nada de lo que Dios dijo sobre su palabra pasará. Nada, todo se va a cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que si alguien dice que el Shabbat, por ejemplo, no es un mandamiento de hoy en día, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Aunque el Shabbat no es un mandamiento pequeño, pero está diciendo un mandamiento pequeño, está hablando de un mandamiento pequeño. ¿Y cuál es el mandamiento pequeño? Podemos encontrar un mandamiento pequeño en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento que nos enseña que si encontramos a un ave con sus huevos, ¿sí? Eh, que comamos los huevos, sí, en caso que se pueda comer, por supuesto, el ave, comamos los huevos, pero que no matemos al animalito que da producción, ¿verdad? Es un mandamiento pequeño, podemos decirlo, al lado del Shabbat. Pero hay gente que quebranta el Shabbat, entonces será llamado pequeño, ¿sí? Gente que hace campañas y gana miles y miles de almas, pero quebranta el Shabbat. Será llamado pequeño, pero no es porque hagamos un montón de cosas que vamos a ser coronados, sino por la Torah de Dios. Entonces dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces cualquiera que guarda y que los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de ellos? Que ellos decían y no hacían, ¿sí? Nuestra justicia es escuchar, guardar y obedecer, ¿sí? Muy bien, continuamos. Dice podemos ver, como decíamos, que Cristo es el centro, ¿sí? De todas las escrituras, Cristo es el centro. En Juan 5:39, vamos al libro de Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñar las escrituras, estaba hablando el Señor, sí, a aquellos que los perseguían, sí, a aquellos que los estaban indagando, sí. Entonces le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, claro, porque sus hermanos, el pueblo de Israel, toda la vida estudió la Torá, ¿sí? Nuestros hermanos los judíos que hasta el día de hoy guardan la Torá toda la vida. Guardaron la Torá siempre, desde siempre, ¿sí? Porque Dios dijo que no faltaría rey que se siente en el trono de David. Entonces, ellos, el Señor está diciendo, ustedes escudriñan a las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quién es el que da vida eterna? Yeshua. Las escrituras hablan de Yeshua, que él iba a venir a traer vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice las escrituras? Está hablando de la Torah de Dios, del Tanaj de la Torah, los profetas y los escritos. Una de las formas que Dios juzga el pecado es a través de la muerte, ¿sí? ¿Sí? Plagas, heridas o azotes. Dios nos está llamando la atención que miremos a Éxodo. Podemos ver aquí que Dios nos está hablando de las plagas y que cuando sucedió las plagas en Éxodo. Entonces, si Dios está hablando de las plagas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La, la primera mención de plagas en las escrituras y nos lleva a el libro de Éxodo. Entonces, estas siete plagas consuman la ira de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que en Apocalipsis 15:2 dice así,
también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número, de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces acá podemos ver los que vencieron a la bestia sobre el mar de vidrio, ¿sí? Por andar en obediencia. Quizás hoy en día, ¿sí? La gente dice, y podemos ver que hay una rebeldía tal contra la Torah de Dios, ¿sí? Porque se ha enseñado esta manera así de vivir como que está todo permitido porque vivimos bajo la gracia. Eso es un engaño, porque dice Pablo, ¿acaso invalidamos la ley por la fe? No, la confirmamos la ley, confirmamos la Torah, porque tenemos la fe en Yeshua, ¿sí? Entonces en Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces están cantando un cántico de obediencia, un cántico, una alabanza, ¿sí? Un cántico de obediencia. Entonces podemos ver que este cántico de Moisés tiene una conexión con el Cordero, ¿sí? Porque dice el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, ¿sí? Entonces, cuando ellos salieron, nuestros hermanos salieron de Egipto, ¿sí? Ellos tuvieron que salir apresuradamente, ¿sí? Y la masa no se elevó, ¿sí? Entonces ellos pasaron 7 días de panes sin levadura, ¿sí? Tipificando esta muerte del pecado, ¿sí? Luego que pasan el mar, ¿sí? El mar de Junco, que fue traducido Mar Rojo, ellos vienen a cantar este cántico de Moisés, ¿sí? Grande y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, Rey de los santos, ¿sí? Qué tremendo. Entonces, si nosotros tenemos que conectar con eso, dice que es el cántico del Cordero también. Entonces, ¿por qué fiesta tenemos que pasar? Por la fiesta de Pesaj. Esa es nuestra fiesta que nos va a conectar con el cántico, ¿sí? Con la alabanza poderosa de Dios de la victoria. Por eso siempre enseño en este libro de Apocalipsis que la marca, ¿sí? Para ser diferenciado entre los que aman y no aman a Dios es la fiesta de Pesaj. Porque la Biblia nos enseña, ¿sí? No hay nada que nos sea revelado por el Señor para que seamos obedientes a su Torah. Apocalipsis 14:12 dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces aquí podemos ver dos cosas distintas, mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces, ¿por qué no nos dice mandamiento de Yeshua y la fe en Yeshua? No, nos dice mandamiento de Dios, ¿sí? ¿Quién dio la Torah en el monte Sinai? Dios, Yuhei Bajei. Él dio la Torah. Entonces está diciendo los mandamientos de Él, los mandamientos que dio en el monte Sinaí, ¿sí? Y la fe en Yeshua, ¿sí? Todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esa es la fe en Yeshua, la fe en que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. En Malaquías 4, vamos al libro de Malaquías, porque este profeta de Malaquía es un profeta que habla, ¿sí? De la venida de nuestro Rey con gran poder. Malaquías 4 del 1 al 6 dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Oiga la destrucción sobre los que aborrecen la verdad, los blasfemos, los que no quieren la Torá, los que hablan contra la Torá. Oiga lo que sucederá, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Dice, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb,
ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces está hablando del día que venga Yeshua y está diciendo, acuérdense de la Torá de Moisés, acuérdense de la ley de Moisés, acuérdense. Qué tremendo la conexión que tenemos aquí. El Señor está diciendo, acuérdense de la ley de Moisés porque esta es la que le va a conectar, la que les va a conectar con la gran victoria y el cántico del Cordero. Oiga, qué tremendo, aleluya. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Muy bien. Entonces nuevamente tenemos aquí la ley de Moisés y los profetas, la conexión poderosa que viene a traer la restauración del pueblo de Dios. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, ¿sí? Entonces está diciendo, ¿quién no te temerá? ¿Sí? ¿Quién no te temerá? Entonces, el carácter de Dios se manifiesta en aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces dice, todo aquel que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y su palabra no está en él. La palabra de Dios no está en él, porque dice yo le conozco a Dios. Yo le conozco a Dios porque Dios me habla, yo le conozco a Dios porque Dios me da palabra profética para mis hermanos, yo le conozco a Dios, pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Y mi palabra, dice el Señor, no está en él. Qué tremendo. Entonces, santidad, sí, santidad es justamente ser apartado para un uso honroso, ¿sí? Entonces, justamente dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo Él es santo, solo Él es santo. Y somos santificados, ¿sí? Somos santificados por medio de Yeshua, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir ser santificados? No es que andamos como momias así, tiesos, no, no, no. Somos apartados para un uso honroso. Y no tenemos, eh, podemos decirle, el permiso o la libertad de vivir como queremos. No, porque fuimos apartados para un uso honroso. Gloria al Señor. Podemos ver que en Proverbio 1:2, los proverbios Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio, aumentará la sabiduría y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, qué interesante, ¿sí? Y en el capítulo 8:13 dice así, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, ¿sí? Todas estas cosas, soberbia, arrogancia, mal camino y la boca perversa. Eso el Señor aborrece, ¿sí? Pero el temor de Yahweh es aborrecer el mal, aborrecer la boca perversa, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Eso es temer a Yahweh. Gloria al Señor. En Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, ¿sí? Aquí vamos a conectar con Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces podemos ver que este lugar, ¿sí? Desde allí dice, declararé, ¿sí? Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, ¿sí? De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces podemos ver en Éxodo que dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo.
en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces está diciendo, en Éxodo está diciendo que el Señor se conectaba desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces aquí está lo que sucedía, ¿sí? Cuando Dios hablaba con Moisés. Y en Apocalipsis está lo que sucederá, ¿sí? Cuando el Señor abra el cielo y muestre su presencia divina y el arca del testimonio, ¿sí? Como dice, el templo del tabernáculo del testimonio, ¿sí? Y el Señor diga, yo les di mi Torá, les di mis instrucciones, les di mis ordenanzas y ustedes no las quisieron, ¿sí? Entonces vendrá un juicio sobre la tierra por no guardar las ordenanzas, los preceptos y los mandamientos de Dios. Podemos ver también que en Mateos 22:37, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por supuesto, porque aquí podemos ver que dice, esta palabra depende, ¿sí? Es la palabra en griego kremanumi, ¿sí? Kremanumi, ¿sí? Que significa cuelga, no solamente depende, sino cuelga. De estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos, cuelgan toda la Torá y los profetas. Entonces, si nosotros amamos a Dios, le obedecemos. Si nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Nos amamos nosotros. Y si nos amamos nosotros, respetamos y amamos a Dios, ¿sí? Entonces, todo una conexión. Entonces, de estos dos mandamientos cuelgan la Torá y los profetas, porque es imposible decir que amo a Dios si no lo obedezco. Y es imposible decir que amo a mi hermano si no me amo ni siquiera yo, porque no amo a Dios, no respeto a Dios, no obedezco a Dios, no obedezco al Padre. Entonces, de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Gloria al Señor. En Apocalipsis, volvemos al libro que estamos estudiando, Apocalipsis 15:6 dice así, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. Entonces acá podemos ver que los sacerdotes usualmente se vestían de lino fino y servían como adoradores, ¿sí? Pero cuando se colocaban el cinto de oro, ¿sí? Sobre su pecho, esto nos daba a entender que estaban en un tiempo de juzgar al pueblo, ¿sí? De jueces. Entonces, realmente podemos ver cómo aquí están los ángeles que van a juzgar, ¿sí? Porque ellos van a cumplir esta parte de juzgar al pueblo porque no han guardado los mandamientos de Dios, ¿sí? Un tiempo de juicio. Este es el tiempo de juicio, ¿sí? Entonces dice en el versículo 7, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces dice que le dio 7 copas, ¿sí? Uno de los 4 seres vivientes, ¿sí? Uno de ellos entrega las copas de ira. Entonces podemos ver que dice que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? El eterno que era, que es y el que ha de venir, ¿sí? Entonces acá podemos ver que estos 7 ángeles, dice, llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estos ángeles que están, podemos ver un ángel, ¿sí? En el versículo 6 dice que salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino resplandeciente ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, las 7 plagas son plagas de juicio, ¿sí? Después podemos ver que un ángel viene, ¿sí? Con las copas de ira del Señor, ¿sí? Dice, y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder.
nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces podemos ver aquí que la gloria es el peso, ¿sí? El peso de la presencia de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplía esta, esta plaga tremenda, ¿sí? Estas plagas. Entonces vamos a ver qué dice Éxodo con respecto de lo que viene hablando aquí, ¿sí? Éxodo 15:1 dice así. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron, cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. Entonces ahí continúa, ¿verdad? Todo el capítulo 15 de Éxodo hablando y exaltando la gloria de Dios. Entonces este capítulo 15 podemos ver que es un capítulo donde separa, ¿sí?, aquellos que guardaron la Torá de Dios, que guardaron los mandamientos y aquellos que vivieron conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y también nos deja muy claro aquellos que no guardaron los mandamientos, que no vivieron conforme a la voluntad de Dios y el juicio se desató sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, con esto? No quiero generarte miedo, ni generarte angustia, ni tristeza, no, en absoluto. Lo que quiero es que entienda que Dios es amor y que Él está hablando, sí, en este tiempo, para que sus hijos vuelvan y salgan de Babilonia y vuelvan a casa. Israel vuelve a casa. Gloria al Señor. Así que hasta aquí este estudio. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.